Muy buenas a todos. Mathieu Van Der Poel se ha propuesto robarle el protagonismo a la Volta Ciclista a Cataluña y vaya si lo ha conseguido. Si el viernes pasado, o sea, hace menos de 48 horas, daba una exhibición en la E3 Saxo Classic, ganándola por los pelos tras una cabalgada antológica en un terreno nada propicio para rodar en solitario, pues hoy casi lo vuelve a conseguir, esta vez con la ayuda inestimable de Wout van Aert. No son del mismo equipo, pero colaboraban para intentar hacerse con la victoria en el Tour de Flandes y no lo han conseguido por 1 kilómetro. 1 kilómetro es lo que les ha separado a estos dos monstruos de las clásicas primaverales de conseguir una victoria en un terreno que, si el del pasado viernes era complicado para rodar en solitario, el de hoy era más complicado aún porque las cotas que se encontraban en su camino eran bastante menos difíciles de pasar, eran más llevaderas y el grupo por detrás se ha conseguido organizar y ha conseguido echar abajo ese intento de exhibición de Wout van Aert y de Mathieu van der Poel. La victoria, eso sí, se queda en casa de Alpecin porque Jasper Philipsen, que ha ido escondidito durante gran parte de la jornada gracias a que Matías estaba por delante, tenía dos compañeros en el grupo, le han conseguido colocar bastante bien en los últimos metros y se ha conseguido llevar la victoria al sprint con una suficiencia asombrosa, con más de una bicicleta de distancia. La aventura comenzaba hoy a 58 kilómetros de meta, más o menos, 56 kilómetros de meta, pero esta vez no era Mathieu Van Der Poel el que desencadenaba todas las hostilidades, sino que era Wout van Aert, y al bueno de Mathieu le tocaba estar muy atento, sofocar ese intento de fuga por parte del belga. Lo conseguía, soldado a su rueda Florian Vermes, el que el viernes racaneó en ese último esfuerzo para conseguir enlazar en la E3 Saxo Classic. Pues ese mismo se soldaba a su rueda y juntos daban caza al numeroso grupo que iba por delante ya apenas unos metros cuando empezaba esa cota donde ha arrancado Wout van Aert. Llegaban a cabeza a ese grupo delantero donde Florian Vermes, el de l'UAE, tenía un corredor, un compañero junto a él, y gracias a la llegada de los tres más el empuje con lo poco que le quedaba al compañero de Florian, pues conseguían hacer un pequeño hueco respecto a un grupo ya seleccionado debido a ese cambio de ritmo en el muro anterior, y se encaminaban hacia el otro momento clave de la jornada, que era a 32 kilómetros de meta, donde esta vez sí, Matthew Van Der Poel en primera persona atacaba, rompía ya al resto de la fuga, bastante hacían con aguantar el ritmo de estas dos bestias, bueno, de estas tres bestias, porque Florian Vermeers también tenía un motor hoy increíble, pero en ese último muro adoquinado se iban por delante Mathieu Van Der Poel y un Wout van Aert que ha estado a punto de perderle la rueda, pero ha sabido resistir como un auténtico campeón, como lo que es, y se iban los dos en lo que parecía una misión imposible, como al final así ha sido. Vermes, por su parte, coronaba a 11 segundos, unos 11 segundos que ha conseguido mantenerles al dúo durante unos 10-15 kilómetros impresionantes del corredor belga, luchando contra el viento, luchando contra esas dos malas bestias y contra el empuje de un grupo que se organizaba muy bien con corredores del Red Bull Bora y del Decathlon para intentar dar caza no solo a Florian, sino a Mathieu y a Van Aert. Lo conseguían a falta de 1 kilómetro y ahí es donde el tren del Alpecin no lo ha tenido del todo fácil porque estaban bastante mal ubicados, porque confiaban plenamente en la victoria de Mathieu, pero un último lanzador le ha dejado muy bien colocado a Jasper Philipsen a rueda de Arnaud Delis, y cuando ha encontrado su distancia adecuada ha salido y era ya imparable. Mathieu Van Der Poel ha llegado a meta y prácticamente como si hubiese ganado él, ha celebrado la victoria con su gran amigo Jasper Philipsen. Esto también demuestra la grandeza de estos enormes corredores que, aunque no ganen ellos, se alegran como si lo fuesen. Y lo alucinante de la exhibición inconclusa del día de hoy de Mathieu Van Der Poel es que lo ha hecho efectivamente 48 horas después de la paliza que se pegó el viernes contra el viento de cara, 35 kilómetros en solitario, luchando contra un grupo bien organizado detrás, aunque de menos calidad, pero con un poquito más de fuerza, que casi la arruina ese triplete que consiguió
en la E3 Saxo Classic el pasado viernes. Estoy convencido que sin ese machaque que llevó hace menos de 48 horas, insisto, que es alucinante, sin ese machaque físico que se metió, hoy la victoria no se les hubiese escapado a Wout van Aert y a Mathieu van der Poel, porque además hoy no tenían el viento de cara, parecía que en su mayor parte el viento les daba favorable, pero no ha sido posible debido a eso. Yo creo que a la falta de fuerzas que Mathieu van der Poel lo ha acabado acusando. Hasta él es humano y, y revienta de vez en cuando. ¿Y qué ha pasado en la última etapa de la carrera que Mathieu ha intentado eclipsar de la Volta Ciclista a Cataluña? Pues que ha habido un sorpresón porque se ha llegado a un sprint masivo o más o menos masivo y a pesar de estar en el grupo Dorian Godón y demostrar en los días previos ser el mejor sprinter, pues no se lo ha llevado y se lo ha llevado el otro sprinter que ha aguantado el ritmo infernal en ese circuito final de Barcelona. Gilmore, el sprinter de NSN, le ha dado una alegría a Andrés Iniesta, al propietario del equipo NSN, como digo, y se lleva esa victoria en casa, podríamos decir, del equipo. Una etapa muy movida y movida desde muy lejos porque, como deseábamos, como esperábamos, Remco ha intentado algo y ya en el segundo paso de los 7 que constaba el circuito final, ha intentado romper la carrera, no ha podido ser, no ha podido irse en solitario, pero a pesar de no lograrlo, ha generado un caos ya a partir de ese momento que muchos han intentado aprovechar a través de arrancadas en los siguientes pasos, pero no ha podido romperse la estabilidad del grupo y como digo, se ha llegado a un sprint, algo que no se suele ver tanto en la etapa final de la Volta Ciclista a Cataluña últimamente y más un grupo tan numeroso como ha llegado hoy, porque la última vuelta ha sido algo rara, porque no se han efectuado los ataques que muchos esperábamos ver en esa última subida. Por ejemplo, Remco no se ha llegado a mover como tal, simplemente se ha dedicado a seguir ruedas, confiando en su sprint, pero claro, es que en el grupo había dos sprinters de verdad, dos sprinters, dos hombres con mayor velocidad punta y lo han demostrado, lo han superado y se queda sin esa victoria en Barcelona. Vingegaard, por su parte, con la carrera totalmente en el bolsillo, no ha mostrado la ambición que sí mostró Roglic el año pasado para llevarse la última etapa cuando ya era líder de la carrera. Se ha conformado en seguir los movimientos que él consideraba un poco más peligrosos. Oscar Onley lo ha intentado también, pero sin más. Una llegada al sprint, pero una etapa muy bonita. Y en cuanto a la lucha por el podio, pues sin ningún cambio. Lenny Martínez ha aguantado los pocos intentos que ha hecho Florian Lipovic por arrebatarle la segunda posición y la clasificación pues queda con Vingegaard como ganador, Lenny Martínez en un muy meritorio segundo lugar y Florian Lipovic tercero. Se cierra así una semana en la Volta Ciclista a Cataluña que ha despejado varias incógnitas, como ya hemos ido hablando a lo largo de los días anteriores. La primera de ellas, que Jonas Vingegaard sin Tadej en la carretera parece que no tiene rival en vueltas por etapas, ya sean de una semana o de tres, como demostró el año pasado en la Vuelta Ciclista a España, y que de cara al Giro, o Joao Almeida le da vuelta a esto, como ya hemos venido diciendo, o tiene muy mala pinta para el equipo UAE, que se ha guardado la bala de Isaac del Toro, alegando en buena lógica que sería demasiada presión para el ciclista mexicano acudir este año al Giro, porque iba a tener toda la presión de ganarle a Jonas Vingegaard debido al papelón, al gran papel que hizo el año pasado, siendo segundo, a pesar de haberlo manejado de una forma un poquito errónea al final, pero tenía ese papelón que debido a su juventud, pues han preferido guardarle y que sea escudero de Tadej Pogačar en el Tour. Así que Joao Almeida tiene que defender el papel, el cara a cara de Visma y UAE en el Giro, pero no lo va a tener nada fácil. Y otra de las conclusiones más evidentes y más tristes a lo mejor, porque le quita algo de emoción, algo de espectáculo a lo que pueden ser las futuras grandes vueltas, es que Renko Evenepoel en montaña todavía tiene mucho trabajo por hacer si es que le queda trabajo por hacer. ¿Le quede o no le quede trabajo por hacer a Renko en la montaña? Gane
más fácil o con mayor dificultad el Giro Jonas Vingegaard. Y todo lo que suceda en el mundo del ciclismo lo seguiremos contando aquí en Encuadrados. Hasta mañana.